Y vamos a comenzar con limpieza de datos, ingeniería de datos o feature engineering. Vamos a comenzar, si les parece, pues les doy la bienvenida por estar aquí y vamos a comenzar con esta lección de limpieza de datos, ingeniería de datos. Fíjese, se le llama ingeniería de datos a lo que también se conoce como feature engineering. Si nos vamos a la palabra inglesa, pues feature son características. Realmente ingeniería de datos tiene que ver con administrar de cierta forma las columnas que tenemos para pues tener la información. Primer cosa o primer concepto importante del día de hoy es que tenemos que entender perfectamente a qué se refiere la limpieza de datos. La limpieza de datos, como viene aquí en esta definición, se enfoca en asegurarse que los datos sean precisos, consistentes y completos para un fin en particular. Ahí viene un poco la definición de qué se refiere con datos precisos, consistentes y completos. No lo vamos a descifrar en este momento, pero entiendan una cosa, que cuando nosotros hablamos de limpieza de datos, nos estamos enfocando en aquellas tareas que tienen la finalidad de corregir algo que está mal. ¿Sí? Limpieza de datos es, el dato está sucio, hay que limpiarlo, hay que hacerle una transformación para que esté correcto. Si las fórmulas están mal resueltas, si hay errores de ortografía, si los datos están truncos, que si salen caracteres raros que no debieran salir en los datos, hay números que deben ser, que no pueden ser negativos y hay negativos, hay datos que no pueden ser nulos y hay nulos. Todo lo que implique datos incorrectos que necesiten corregirse entra dentro de la esfera de limpieza de datos. Y hago mucho énfasis en eso porque el rasgo particular de la limpieza de datos es esa, que corrige, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ya la definición de datos precisos, consistentes y completos. Bueno, eso luego ustedes lo leen. Fíjese, por ahí hay una confusión con respecto al tema de higiene de datos. Dice, no, es que limpieza de datos e higiene de datos es lo mismo. La verdad es que no. La verdad es que la higiene de datos es una limpieza de datos continuada, mientras que la limpieza de datos puede ser trabajo de una sola vez, donde yo agarro datos y los transformo y corrijo todo lo que está mal y los dejo bien. En el caso de higiene de datos, no. El caso de higiene de datos es un proceso continuado y preventivo. Es el proceso que yo establezco para garantizar de manera sistemática, periódica, que siempre todo está bien. Podríamos decir que la higiene de datos es meter las tareas de limpieza en un proceso que se va a estar repitiendo de manera consistente. Ahí vamos a ver esto. Por otro lado, ingeniería de datos. ¿Qué vamos a entender por ingeniería de datos? Pues ingeniería de datos, como dice la definición, se enfoca en la creación y transformación de las características, variables o features a partir de los datos existentes con el objetivo de mejorar su desempeño en los modelos de analítica. Es decir, ahí en Feature Engineering yo me encargo de darle la forma a los datos. Por ejemplo, una tarea de limpieza de datos sería corregir fechas que están mal. Una tarea de Feature Engineering sería darle a la fecha el formato adecuado para poderlo procesar de una manera mejor en un trabajo de analítica. Esa es la diferencia. Fíjense, las técnicas de ingeniería de datos pueden incluir algunas de las siguientes: normalización de datos, codificación y descripción de variables categóricas. Esto está interesante porque a veces yo tengo variables categóricas, pero que están codificadas. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay diferentes niveles de sueldo en la compañía y que están numerados, que es nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que pasa? Que dices tú, ya cuando voy a sacar yo un análisis con un dashboard, un tablero, no es muy sano ponerle, yo soy nivel 4, porque el nivel 4 significa asistente superior. Pues realmente lo que a mí me interesaría ver en un dashboard sería la descripción asistente superior, no el 4. Entonces, hay varios datos categóricos que son numéricos o que son codificados que a mí no me interesa ver el código.
me interesa ver la descripción. Entonces, aquí este punto de Feature Engineering tiene que ver con traducir los categóricos numéricos y codificados a su equivalente descriptivo, que yo pueda ver en un informe la descripción clara de cada segmento. Creación de características derivadas. Aquí tiene que ver con que yo empiezo a calcular o generar campos que no tengo. Por ejemplo, si tengo precio unitario y si tengo cantidad, pero no tengo el monto total, una columna derivada sería monto total que se forma de la multiplicación de precio unitario por cantidad. A eso nos referimos con derivación. Hay muchas derivaciones porque hay derivaciones que tienen que ver con fórmulas, hay derivaciones que tienen que ver con ajustes a las cadenas, hay fórmulas que tienen que ver con la transformación matemática de algo, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Esto vamos a aplicarle logaritmos o vamos a aplicarle cierta técnica a cierto dato. Entonces, ahí es donde yo voy a crear columnas derivadas, que también entra dentro de Feature Engineering. Selección de características y filas relevantes. Aquí es muy importante que notemos que en Feature Engineering parte de los trabajos de ingeniería de datos tiene que ver con la reducción de dimensionalidad. Se le llama reducción de dimensionalidad al hecho de quitar columnas que no son necesarias. Eso sería reducción de dimensionalidad. Y también van filtrados de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo los datos de 10 años, pero nada más me interesan los últimos 2. Entonces yo hago un filtrado en donde nada más tengo cierta porción de registros y nada más. Eso también entra dentro de Feature Engineering. Y luego, obviamente, cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, hay tareas generales que hacemos con los data frames que pues es necesario que conozcamos. Fíjense, todas estas, la más las voy a enumerar porque las vamos a ver la mayoría en el ejercicio. Eliminar columnas no requeridas, esa es una tarea que debemos hacer. Eliminar filas duplicadas, esa es otra tarea que debemos hacer también. Eliminar filas vacías. Crear un identificador ficticio. Esto de crear un identificador ficticio se trata de que cuando yo tengo una tabla y la tabla no tiene una llave per se, pero necesito una llave, yo necesito crear una. Y ese crear una sería agregar una columna, generalmente numérica, con una secuencia, genero una llave ficticia, no existe de manera natural, pero yo la genero y ya tengo ese identificador. Verificar la unicidad de columnas, ahí tiene que ver con que hay ciertos campos, por ejemplo, imagínate que yo tengo un campo de CURP, o tengo un RFC, o tengo un número de empleado, que de entrada yo sé que no puede haber repetidos. Y ustedes dirán, oye, ¿y en qué caso, Felipe, se puede repetir datos? Obvio que no se va a repetir. En una cuestión ideal, sí, no se van a repetir ciertos datos. Por ejemplo, no habría ninguna necesidad de revisar la unicidad del número de empleado porque se supone que es único. Pero cuando tú empiezas a hacer trabajos de integración, en donde integras datos de una fuente y de otra fuente y de otra fuente, ahí le pierdes el control. No asumas que los datos son únicos porque en concepto debieran serlo. Revisa siempre que los datos con unicidad realmente sean únicos. Cuando ya estén ustedes en tareas como, en tareas de visualización, por ejemplo, con herramientas como Power BI o Tableau, o que estén haciendo ciertos manejos con el mismo Python, de repente se pueden dar cuenta que en una tabla debiendo poner los valores que deben ser, te ponen los mismos valores en todos los segmentos que tú pones. Entonces, oye, qué raro que me ponga lo mismo en todo, está mal. Revisa que los datos con unicidad la tengan, porque es muy común que cuando los datos no se presentan de esa manera, se generan ahí en los informes cosas raras que hay que resolver, ¿no? Reordenar las columnas de un data frame. Ahí reordenar las columnas de un data frame, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el data frame, cuando tú lo lees, pues las columnas tienen un orden y hay que hablar con sinceridad. A Python no le importa el orden de las columnas, le da lo mismo. A Pandas le da lo mismo el orden que tengan, pero nosotros no. Nosotros generalmente, por ejemplo, yo en lo personal, a mí me gusta ver primero los datos de identidad y luego me gusta ver los datos categóricos descriptivos y los temporales, y luego me voy a los codificados y luego finalmente me voy a los datos de valor. Me gusta ordenarlos así, como por bloques,
para cuando yo busco los campos, tenerlos agrupados y no estar navegando en toda la lista de campos. Entonces, yo como parte de Feature Engineering, yo puedo reordenar las columnas al orden que más me facilita mi trabajo de análisis. Cambio de nombres de columna, esto también puede ser muy común, porque de repente yo traigo información de imagínense que traigo información de 2 sistemas y los 2 sistemas tienen número de empleado, pero en una se llama employee y en otro se llama numemp, porque así le pusieron en los sistemas. Pero yo sé que ambos datos son lo mismo. Ambos datos son el número de empleado. Entonces ahí yo cambio los nombres de columna para homologarlos y no estar lidiando con diferentes nombres de columna. Lo puedo hacer. También puedo querer escribir en un CSV a partir de un data frame. Es una tarea usual y eso puede suceder. Reducción de dimensionalidad, ya lo explicaba, es cuando yo quito columnas que no sirven, que no necesito, las quito, gasto menos memoria, es más eficiente porque trabajo justo con lo que necesito trabajar. Entonces, en eso consistiría. Aquí vienen varias opciones. Fíjense, puedo eliminarlas usando drop. Con drop, yo simplemente le digo a Python esto. Le digo, tengo mi data frame que se llama DF, aquí en este caso, y le digo, elimíname. Luego le pongo un parámetro que se llama columns, y en columns le digo qué columna quiero que se elimine. Le pongo el inplace true. Ya habíamos hablado, creo, del inplace true. El inplace true, cuando yo le pongo inplace true esto, de ponerle drop columns df, es lo mismo que poner esto, fíjense. Si yo le pongo df es igual a df punto drop columns igual, y luego ahí le pongo col 1. Han de cuenta que esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Si el resultado lo quiero almacenar en el mismo data frame que tomé como base, si se fijan como aquí, yo estoy eliminando una columna de DF y quiero que el resultado se almacene en DF. Entonces, como parto del mismo data frame, en lugar de poner esta igualación aquí, utilizo inplace true, y el inplace true asume que la transformación que estoy haciendo se aplica sobre el mismo data frame que estoy trabajando. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si tú utilizas esta segunda opción, de igualación, pues te vas a topar con que hay un momento en el tiempo en donde tienes los 2 data frames en memoria. Si son data frames enormes, vas a tener a los 2 en memoria a un momento dado, porque necesita crear una copia en memoria para poder transformarla sin afectar al primero, y el primero sigue existiendo, y luego junta y consolida. Pero hay un momento en el tiempo donde tengo los 2 data frames en memoria, cosa que no quiero. Si utilizo inplace true, si en lugar de poner esta segunda opción de la igualación utilizo inplace true, todo sucede sobre el mismo data frame, pero Pandas tiene una forma de manejarlo que no genera o no duplica en memoria los datos. Entonces, tomen en cuenta de que usar este inplace es mejor. ¿Qué pasa si quiero borrar varias? Pues simplemente en columns pongo una lista de columnas. Pongo la lista de columnas que quiero borrar y borro varias de un jalón. También puedo poner el número de la columna y le puedo decir que axis 1 es que me refiero a columnas, axis 0 es que me refiero a filas. Entonces, en este caso, le puedo poner ese parámetro. Y eso es, fíjese, eso que puedo acá de poner df, drop, pues me traje 20 campos
pero como nada más necesitaba 5 de esos 20, pues borro 15. Otra manera de hacerlo es esta, que cuando yo cargo los datos al data frame con read CSV, yo utilizo este parámetro que se llama useCalls. useCalls lo que hace es que le especifica a Pandas qué columna se traiga específicamente. En lugar de traerme 20 y borrar 15 que no necesito, yo puedo decirle a Pandas, tráete nada más las 5 que necesitas para que no borres. Eso a manera de ahorro de memoria también es más eficiente porque yo nada más me traigo justo lo que necesito y ya no tengo que borrar memoria. No tengo que borrar en memoria nada que no quiero. ¿Ok? Pues grábense este nombre, useCalls. useCalls sirve para decirle qué columnas son las que sí me interesan. Y luego, eliminación de filas duplicadas. Aquí también, acuérdense que hay una tarea de eliminar filas duplicadas cuando no debe haberlas. Aquí defino unicidad, pues indica que una columna no deben existir valores repetidos, ya lo habíamos dicho. Y eliminación de duplicados, ¿a qué se refiere? Se refiere a que haya 2 filas iguales. A veces, cuando yo me traigo información de un sistema, por alguna razón se trae varias veces una misma fila, yo tengo que descartar que no haya filas. Si en mi base de datos, en mi tabla, tengo una llave primaria o tengo un campo que tenga unicidad, que sea obligatorio, yo necesito revisar que no haya duplicados. ¿Por qué? Porque en teoría no debiera haberlos. ¿Cómo lo reviso? Pues muy sencillo, utilizo el comando drop duplicates. Drop duplicates lo que hace es que, acuérdense que los data frames de Pandas no tienen llaves primarias. No es que yo defino una regla y que si meto un registro duplicado me la detecte. No, el data frame va a aceptar lo que yo le ponga. Así sean todos los registros duplicados, los va a aceptar. Yo posteriormente tengo que hacer el trabajo de revisar que no existan o quitarlos. En este caso lo quito con drop duplicates. Fíjese cómo sería. Yo aquí estoy creando un data frame llamado sin duplicados a partir de quitarle a DF los duplicados que pueda tener. Eso es lo que significa esto. Acuérdense que drop duplicates es elimina duplicados. Vamos a verlo ahorita en el ejercicio. El uso de in place ya se los dije. La mayoría de los estatutos o métodos que tenga Pandas permiten in place, en donde yo puedo decirle sobre este mismo data frame hace el trabajo. Ahí viene la explicación por qué es útil usar in place. ¿Qué pasa si yo digo, híjole, es que los duplicados no lo quiero revisar? No es que todas las columnas deban ser diferentes. O ¿qué pasa cuando para decir que 2 registros están duplicados no es necesario que tengan todos los campos iguales, sino que con 3 campos que tengan iguales, yo considero que están duplicados? Imagínense ustedes. Con 3 columnas de las que sean, yo considero que están duplicados. Lo puedo hacer. Si eso sucede, yo le pongo un parámetro que se llama subset y le pongo una lista con las columnas que yo quiero considerar para determinar si un registro está duplicado o no. Realmente terminaría siendo como duplicado respecto a estas 3 columnas. Por ejemplo, en el caso del ejemplo sería elimíname todos los duplicados considerando estas 3 columnas. Y ya va a suceder. Ok. También hay otro asunto de que de repente puede haber filas vacías y yo necesito eliminar filas vacías. ¿Cómo le hago para eliminar filas vacías? Pues utilizo el método dropNA, ¿sí? dropNA significa que si hay vacíos, pues va a eliminarlos. Yo puedo ponerle
axis para decirle si voy a ir sobre filas o sobre columnas. Luego también hay otro parámetro muy interesante que se llama how. How, fíjense, si yo le pongo how igual a any, con que encuentre una columna vacía, ya lo va a quitar, ¿sí? Si le pongo any, es cualquiera. Cualquier columna vacía, el registro se va. Yo le puedo poner all, que es el default. Si yo le pongo how all, significa cuando todas las columnas estén vacías, la truenas. Y hay otro que se llama trash. Trash especifica el número mínimo de valores no faltantes. Imagínense ustedes que yo tengo una, no sé, que tengo una tabla o un data frame que tiene 20 campos y yo digo, mira, híjole, es que hay muchos vacíos por todos lados. Yo considero que al menos debo tener 10 campos llenos para decir que el registro es utilizable de cierta forma. Necesito 10 columnas con datos de las 20. Si no se cumple 10 columnas con datos de las 20, va para atrás. ¿Cómo lo defino? Lo defino con trash, ¿sí? Trash, ahí yo definiría cuántas columnas quiero con datos. Fíjese, aquí vienen ejemplos. Drop na, how, all. Quita todas, quita las filas en donde todas sean vacías. Any, en donde con una que tenga vacía, con eso se va a ir. Y ¿qué pasa si no quiero que considere todas las columnas? Aquí viene el ejemplo, ya lo había platicado. Y aquí, fíjese, este está interesante. Dice, elimina las filas que tengan vacíos, pero le voy a decir trash. Trash quiere decir que le voy a especificar cierta cantidad de columnas. Y si yo quisiera que con 3 columnas vacías me lo quitara, usted utilizaría esto. Acuérdense que df shape 1 me trae el número de columnas. Menos 3, este 3 sería el número máximo de columnas vacías que estoy dispuesto a repetir, a permitir, perdón. Y aquí ya haría el trabajo de especificarle que, fíjese, aquí lo voy a anotar. Aquí quiere decir, esta fórmula me generaría lo siguiente. Ese 3 representa el máximo número de columnas que estoy dispuesto a aceptar si están vacías. Eso significa este 3. Este 3 significa eso. Entonces, esa es la manera de hacerlo. ¿Por qué está esta metodología? Es que a veces yo sí sé cuántos campos quiero tener llenos, pero a veces lo que sé es cuántos campos no quiero tener vacíos. Entonces se utiliza esta técnica. Crear un identificador ficticio. Ahí ya les explicaba en qué casos debo crear un identificador ficticio. Realmente lo que se hace es que yo le pongo range, ¿sí? Le pongo la función range. Acuérdense que range lo que hace es que genera una serie numérica consecutiva. Entonces yo le puedo decir, fíjense lo que hago aquí. Genero un campo llamado ID. Acuérdense que para agregarle un campo a un data frame, lo único que necesito es colocar el nombre del data frame y entre corchetes y comillas el nombre de una columna que no exista en este momento. Y ya con eso Pandas interpreta que quiero crear una nueva columna. Entonces ahí yo le digo, genérame una nueva columna llamada ID y la vas a rellenar ¿con qué? Pues la vas a rellenar con una serie llena por una serie de números que va de inicio a fin. Inicio es 100. Vamos a suponer que en este caso yo no quiero empezar el identificador en el número 1, yo lo quiero empezar en el número 100. Entonces lo que hago es que inicio va a ser 100 y el fin va a ser cuántos registros tiene DF más
lo que puse al inicio para que sea 101, 102, 103, 104 y se vaya así hasta que termine. Entonces, esta es una manera de generar eso. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Cómo verificamos la unicidad de las columnas? Pues lo verificamos con algunas funciones de pandas. Fíjense, aquí yo estoy creando un data frame que se llama hay duplicados y le digo, revísame la columna 1 con cualquier duplicado que tenga. ¿Sí? Aquí fíjense, cualquier duplicado, cualquier duplicado en col 1. ¿Ok? Yo ahí reviso si tengo duplicados o no. Obviamente, si ahí va a revisarlo. Fíjense, aquí dice el valor sea true o false, dependiendo si hay duplicados o no. Si se aplica usando col 1, será false porque no tiene duplicados. Aquí, esto que está aquí, perdón, esto va a ser un valor booleano, ¿sí? Que me va a decir si hay o no hay. Para eso me sirve esta expresión. Y aquí, fíjense, tengo varios ejemplos. Dice, si le pongo col 1, en este ejemplo ficticio que está aquí, va a ser falso porque no tiene duplicados. Si tiene duplicados, ahí, aquí está mal. Aquí no está sobrando porque si dice que es true, es porque sí tiene duplicados. Y ahí viene, ahí lo revisan, fíjense. Ahí, ¿qué es lo que hago yo? Aquí, si yo tengo, esto es muy importante, a veces tomen en cuenta que los nulos también los cuenta como duplicados. Si hay una columna en donde yo tengo vacíos, el vacío me va a provocar que se detecte un duplicado. ¿Qué va a pasar? Imagínense ustedes que tienen un data frame en donde tienen un campo, imagínense que tienen una lista de productos en donde vienen productos nacionales y productos extranjeros. Y imagínense que los productos extranjeros tienen un código, un permiso de importación que es único, vamos a suponer. ¿El problema cuál es? Que yo podría tratar de verificar la unicidad de ese campo de el permiso de importación, porque me consta que debe ser único. Pero ¿qué sucede si, como no todos los productos son de importación, los productos nacionales van a tener vacío ese campo? Y tú dices, híjole, pues me va a marcar que siempre hay duplicados porque cuenta los vacíos como duplicados. Ahí lo que tendría que hacer primero es quitar los duplicados, quitar los vacíos y luego quedarme únicamente con los datos que sí tienen valor y luego revisar la unicidad con los que sí tienen valor para verificar que no estoy repitiendo ese código. ¿Cómo le haríamos? Haríamos esto. Primero generaríamos el data frame sin duplicados y le decimos, mira, revisa la columna 3 donde la columna 3 no sea nulo. Aquí yo voy a tener todas las filas en donde col 3 no sea nulo. Y luego, ahora sí, ya puedo hacer yo que sin duplicados, quitar. Bueno, realmente aquí debiera decir, no debiera decir DF, debiera decir sin duplicados. Ojo con esto lo tengo que corregir. Porque aquí, en lugar de DF, debería decir sin duplicados. ¿Por qué razón? Porque si dejo el DF, si lo dejo como está, pues va a ir a revisar DF, que es el que tiene vacíos, entonces me va a dar una señal equivocada. ¿Estamos? Abusados con eso. Nada más, ahorita lo vamos a probar. Y finalmente, en todas las tareas que estaba mencionando, hay una que es escribir a CSV a partir de un data frame. Ahí yo pues le digo si tiene encabezados, si quiero incluir el índice o no, el tipo de codificación, se lo puedo especificar. Lo más simple es esto, fíjense, agarro mi data frame y le digo to CSV, ¿ok?
no podría ser más fácil. Mi data frame ASV y le pongo el nombre del archivo CSV que quiero. Ahí está. Y ya lo voy a ver que voy a grabar lo que tiene mi data frame, lo voy a grabar yo a un archivo. Cuando yo le doy así, me va a pasar los datos, pero me va a incluir el índice como una columna. A veces yo no quiero que me genere el índice del data frame como una columna, así que le puedo dar yo este parámetro index false para que no lo haga y que me mande únicamente los datos. Para escribir a un libro de Excel es prácticamente igual, nada más que obviamente en Excel tengo que agregarle un parámetro diferente que sea aquí sheet name hoja 1, ¿ok? Aquí también sale sobrando esto que está ahí, ¿verdad? Ahí le voy a poner quitar. Y de una vez voy a corregir acá el que ya habíamos detectado que estaba mal, porque si no, se me va a pasar. Como ven, este taller también me está sirviendo para corregir detallitos que no había visto, pero que sí están. Sí, Felipe, en la página 148, una variable ajá. estaba incorrecta ahí. Sí, en 148. Sí, donde estábamos el rango donde decía inicio. Aprovechando que andas modificando. Sí, sí, si le hallan algo, les agradezco que Ahí, abajito, ahí, en la parte de abajo de la 148. en la 148. Al final. Ya estoy en la 149. Aquí. ¿Dónde está? Una all in place. All any. Donde llenabas el índice. Donde llenaba el índice. Aquí en range. Sí, esa segunda línea en inicial es inicio. Cierto, es inicio, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Muy bien, perfecto, perfecto. No soy de los que se enojan si hay errores, lo que me gusta es detectarlos y corregirlos. Ahí está. Ahí ya lo hice. Aquí escribí, le pongo index false. Para escribir en un archivo Excel, ya veíamos que nada más la única variante es que le tengo que poner el nombre, cómo se llama la hoja, porque pues Excel tiene hojas, ya saben. También le puedo decir que quite los índices, index false. Y aquí está interesante esta variante. Aquí esta instrucción lo que hace es que me guarda en un archivo una sola hoja. Pero ¿qué pasa cuando quiero guardar varias hojas, varios archivos, varios data frames en una misma hoja? Lo que va a pasar es que utilizo otra técnica. Le digo, ¿sabes qué? No nada más voy a grabar una sola hoja, voy a grabar varias. Entonces, te pido de favor que aquí le pongas PD Excel Writer y le pongo el nombre de la hoja. Y le digo que esta hoja va a quedar abierta para lo que yo quiera hacer. Y la voy a poder referir a través de este identificador flujo de datos. Entonces le digo, data frame empleado, tu Excel, le digo que lo guarde en el flujo de datos, es decir, en datos XLSX, en esta hoja. Y luego después le digo, datos 2, que este es otro data frame, también guárdalo en la misma hoja y ponle otro nombre. Y puedo poner 10 hojas, 20 hojas, las que yo quiera. Y esta instrucción with es especial porque with lo que hace es que mientras yo esté dentro del with, aquí voy a estar con el flujo de datos abierto. Una vez que se termine, es decir, cuando el programa llega aquí, que ya terminé de hacer todo esto, cuando llego yo a este momento, ya el archivo se cierra. Ya no tengo que ponerle open y ya no tengo que ponerle close. Con with, todo se automatiza en un mismo bloque. Y ese sirve para cualquier estructura, ¿eh?
Después vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver el Lab 01, tareas generales con data frames, por favor. Ahí va a ser el Lab 701, así que hagan lo siguiente. Ustedes váyanse a Google Colab y denle archivo, abrir bloc de notas y le van a dar GitHub. Y ahí en GitHub, acuérdense que tienen que poner lo que les puse yo en el chat, que es la liga a GitHub, donde están nuestros recursos. Ahí le ponemos la liga esta. Y nos vamos a buscar el 701. ¿Dónde está? 701, tareas data frame. Acuérdense que nos lo traemos. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Le damos a archivo, guardar una copia en Drive para trabajar con nuestra copia en Drive. ¿Ok? Esos pasos ya no los voy a repetir. Ya nada más les voy a decir, abran tal libreta. Les voy a decir, abran la libreta 701 y ustedes se van a GitHub, buscan la libreta que debe ser y la abren. ¿Ok? Ahí vamos a realizar estas tareas generales con DataFrame. Lo primero que vamos a hacer es pues traernos los datos que ya tenemos en GitHub. Listo, perdón. Entonces, fíjense, aquí yo ya vi que ya me cargué los datos. Obviamente en Titanic ya tengo información. Primer cosa, eliminar los campos que no son requeridos del DataFrame Titanic. Fíjense cómo aquí primero voy a darle voy a agregar una celda y pongo the types, perdón, Titanic the types para que me muestre cuántos campos tengo. Fíjense cómo tengo todos estos campos, ¿se fijan? Pero unos de ellos ya no los necesito, no los ocupo, entonces me los voy a tronar. Yo digo aquí, voy a agarrar el DataFrame Titanic y le digo que quiero eliminar boleto, tarifa, cabina y embarque y residencias, porque no los necesito. Y aparte le estoy diciendo in place true para que el resultado de haber quitado, el resultado del DataFrame Titanic, después de haberle quitado esos campos, me lo guarde de nuevo en Titanic, pero gastando menos memoria. Así es, eso es lo que hace esto. Y fíjense cómo le doy the types para que me vuelva a mostrar los campos. Y ahí, fíjense cómo pasé de tener todos estos, trueno esos columnas y me quedan esto. Entonces ahí yo ya hice esa tarea de eliminar campos que no necesito. Lo que le llaman reducción de dimensionalidad es eso. Ahora, eliminar filas duplicadas usando drop duplicates. Aquí vuelvo a decirlo. Aunque en teoría no deba haber duplicados y aunque en ese momento esté 100% seguro que no hay duplicados, agrégalo a tu proceso de ingeniería de datos. Porque a lo mejor en esta ocasión no hay duplicados y en la que sigue no hay duplicados y en la que sigue no hay duplicados. Puede parecer que no es necesario checarlo. Pero ¿qué pasa si en la cuarta ocasión sí lo sabía y tú no pusiste esa línea de código en tu limpieza porque pues no se había presentado? Que no se haya presentado no quiere decir que no se va a presentar. Entonces tú incluyes esa línea. Si no se elimina nada, pues no pasa nada. No pierdes nada. Entonces ahí le pones Titanic.dropDuplicates in place true. ¿Qué es lo que va a decir? Va a agarrar Titanic, va a eliminar duplicados y el resultado de haber eliminado los duplicados de Titanic lo guarda otra vez en Titanic. Por eso dice aquí in place true. Y corremos esa con control enter y ya también revisamos y eliminamos filas duplicadas. Ahora, vamos a eliminar filas con datos vacíos usando drop na. Aquí se revisa cuántos datos hay. Fíjense, vamos a revisar cuántos datos hay. Ahí le damos control mayúscula enter para saber cuántos hay. Y me dice que tenemos 1309 filas. Ahí está.
Tenemos 1309 filas. Ahí lo tenemos. Esto, aquí me lo dice. Y luego dice, elimina los registros donde todas las columnas estén vacías. ¿Cómo le especifico que todas las columnas estén vacías? Aquí en How All. Si yo le pongo How All, es todas las columnas están vacías, elimínalas. Genérame un nuevo data frame con eso. Fíjense cómo yo lo ejecuto esa línea y le digo de nuevo que me muestre. Le doy control mayúscula enter para que me diga cuántas tiene. Fíjense, si corro toda la celda, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir que hay 1309 filas y luego elimina todas las filas que estén completamente vacías y me vuelve a mostrar cuántas quedaron. Pues me doy cuenta que eran 1309, al final fueron 1309, quiere decir que no había ninguna fila completamente vacía. Ahora, elimina todos los registros con más de 3 columnas vacías. Fíjense cómo ahí estoy usando yo trash y le digo, revisa cuántas columnas tiene Titanic, réstale 3 y ese es el número de columnas con datos que quiero. Que esto sería el equivalente a permitir un máximo de 3 columnas vacías. Igual, le pongo in place true para que sea sobre ese mismo data frame y le doy control enter. Fíjese lo que pasa. Dice, se tienen 1307 filas. ¿Qué quiere decir? Si antes teníamos 1309 y ahora tengo 1307, quiere decir que había 2 filas que sí tenían 3 o más columnas sin datos. Y las quito. ¿Ok? Ahora, otra tarea que habíamos dicho que queríamos saber cómo hacer era crear un indicador ficticio. Fíjese, aquí vamos a suponer que quiero generar una llave primaria o columna de identidad para los datos de Titanic, porque realmente no lo tienen. Y deseo que el primer identificador sea 10,000. Entonces lo que hago aquí es, le digo inicial igual a 10,000. Y luego le digo, genérame un campo llamado identificador que no existe. Y me lo vas a llenar con una serie pandas que contenga un rango de números que va a ir del inicial, que son 10,000, a inicial más. Fíjense, me gustaría más, como se me hace mucho más lógica la fórmula si le pusiera así, para que se viera como que más lógica, ¿no? Decir, el rango va a ir del número inicial a inicial más las filas que tenga Titanic. ¿Ok? Ahí sería eso. Fíjense, tengo 1, 2, 3 paréntesis y cierro 3 paréntesis. Y luego le digo que me muestre head para ver los datos. Lo corro y fíjense cómo aquí me agrega una columna identificador. Desafortunadamente, fíjense cómo me está generando identificador como si fuera un flotante. Entonces eso después lo voy a tener que corregir, pero por lo pronto baste saber que generó un identificador desde 10,000, 10,001, 10,002, 10,003 y así hasta que se terminan los registros. ¿Ok? Verificar unicidad de columnas usando duplicated. Aquí, fíjense, se valida si en el identificador hay algún valor duplicado, ¿sí? Yo le digo, ¿hay duplicados? Y yo voy a revisar si en Titanic identificador hay cualquier duplicado. Obviamente, me va a decir que no. Me va a decir false. ¿Por qué me dice false? Pues porque nos consta que el identificador no tiene duplicados. Porque es único y porque es una serie consecutiva de valores que acabamos de crear. Pero ahora vamos a validar si en clase viaje hay algún valor duplicado. Clase viaje es en qué clase viajaban los pasajeros en el Titanic, que era 1, 2 o 3. Obviamente, un montón de gente viajaba en primera clase, un montón de gente viajaba en segunda, un montón de gente viajaba en tercera. Por lo que es fácil concluir que en el campo clase viaje va a haber al menos un duplicado y va a haber un resultado de verdadero. Aquí, true
me está diciendo que en ese campo clase viaje sí hay duplicados. Y ahora, fíjense, vamos a validar una columna que no tenga valores repetidos, pero que no cuente los valores nulos. Por ejemplo, en el caso de cuerpo, fíjense, voy a darle aquí voy a darle una instrucción que se llama titanic.info para que me muestre los valores nulos que hay. Fíjense lo que me dice. Me dice que hay 1307 registros y yo me voy a ver el campo cuerpo. Fíjense cómo aquí está cuerpo. Y fíjense cómo me dice que hay 121 valores no nulos. ¿Qué quiere decir? Que 1306 menos 121 son nulos. Es decir, el campo cuerpo tiene un montón de nulos, tiene un montón de vacíos. El detalle es que cuerpo es el número que le pusieron a cada persona que se murió, a los que alcanzaron a registrar con ese sistema. Entonces, no todas las personas tienen el dato cuerpo, pero las personas que sí tienen dato cuerpo no pueden repetir el número. Aunque no todas tengan número, ese dato cuerpo no puede repetirse. Yo no puedo revisar los duplicados así nada más sobre la columna porque me va a marcar que sí hay duplicados porque hay muchos vacíos duplicados. Lo que tengo que hacer es primero quitar los vacíos, dejar únicamente los que sí tienen dato en cuerpo y luego sobre ese conjunto de datos ahora sí verificar la unicidad. Fíjense lo que hago. Genero un nuevo data frame llamado valores cuerpo que contenga únicamente el campo cuerpo en aquellos casos que cuerpo no sea nulo. Hagan de cuenta que ahí nada más voy a generar un data frame que va a tener únicamente puros valores de cuerpo. Y luego valido si hay duplicados, ¿sí? Ahora sí reviso valores cuerpo, aquí debería ser cuerpo, ¿sí? Ahí debiera ser cuerpo, valores cuerpo. Con uno duplicado que encuentre me va a decir que hay duplicados. Lo corro y fíjense que me dice false. Quiere decir que ese campo cuerpo no tiene datos duplicados. Y con eso terminamos este ejercicio. Vamos a darle archivo guardar para tenerlo ya listo. Ese ya le damos check. Ya lo tenemos. Aquí hice este cambio. Acuérdense que inicial lo pasé al principio. Bueno, le voy a poner ahí revisar. Y luego acá donde dice cuerpo, ¿dónde está? Más abajo. Bueno, aquí ya lo corregí. Fíjense, cuerpo y cuerpo. Aquí ya está corregido. Aquí se termina el laboratorio. Ahora, vamos a ver tareas generales con columnas. Ya vimos que podíamos estar trabajando ahí en general con los registros, quitamos duplicados, vimos si había vacíos o no. Ahora vamos a ver qué tareas generales podemos hacer con columnas. Las tareas generales con columnas, una de ellas puede ser reordenar las columnas de un data frame. Les decía yo que Pandas le da igual el orden que tengan las columnas, pero nosotros no. Entonces nosotros podemos ordenarlas como las queremos. Es muy sencillo. Imagínense que yo tengo un campo A, campo B y campo C y que yo quiero que yo los tengo en desorden. Simplemente lo que hago es generar de nuevo el data frame con los campos en orden que quiero. Eso es todo. No tiene mucho chiste. Lo vamos a ver en el ejercicio. Cambiar el nombre de las columnas. ¿Cómo le hago para cambiar el nombre de las columnas? Utilizo rename. Lo primero que voy a hacer es crear un diccionario en donde ponga el viejo nombre del campo y el nuevo nombre. El viejo nombre, el nuevo nombre. El viejo nombre, el nuevo nombre. Y luego le voy a dar rename. Pongo un parámetro que se llame columns y en columns voy a poner
el nombre del diccionario que contiene los nuevos nombres. Y le digo in place true. Y automáticamente todos estos nombres de columna que están aquí van a cambiarse y se van a asignar estos. Estos son los nuevos nombres. Entonces, esto sería nombres actuales. Y esto sería los nuevos nombres. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Nada más crear un diccionario que te apoye. Y lo aplicas sobre columns. Y vamos a hacer trabajo con columnas. Vamos a hacer el 7.2. Vámonos aquí a archivo, abrir bloc de notas. Y vamos a abrirlo. Estamos en GitHub. Acuérdense. Y nos vamos a traernos la 7.2. Lab 7.2, trabajo con columnas. Y guardamos una copia en Drive para trabajar. Fíjense, el trabajo que vamos a hacer con columnas, lo primero que hacemos es preparar nuestros datos. Aquí nos vamos a traer los archivos de GitHub y aparte les vamos a hacer una pequeña, vamos a eliminar los campos que dijimos que íbamos a eliminar y creamos la llave ficticia. Todo aquí lo hacemos junto para tener un set de datos a partir de donde nos quedamos. Ya quedó. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Se desean colocar los campos siguiendo este orden. Primero los datos de identidad, luego los datos correspondientes a variables dependientes, luego los datos correspondientes a variables independientes. El orden para las variables dependientes e independientes dentro de su categoría seguirá este orden. Datos descriptivos, temporales, categóricos descriptivos, numéricos, categóricos codificados, identidad no requerida y finalmente los de valor. Vamos a suponer que queremos ese ordenamiento nosotros en general, ¿sí? Ahí sería, bueno, ahí no le voy a mover de una vez. Fíjense, la recomendación que yo hago es que en una lista de Python pongas el nombre de las columnas en el orden en que los quieres. Aquí yo estoy haciendo esto. Pongo una lista Python y le digo, este es el orden de campos que quiero. Y luego lo que hago yo es, fíjense bien lo que hago. Le digo que Titanic va a ser igual a Titanic, pero mostrándome los campos en el orden que yo le especifique aquí arriba. Y ya, simplemente eso va a ser el trabajo. Fíjense cómo aquí voy a ponerle Titanic puntos de types para que vean el orden que tiene. Fíjense cómo está clase, viaje, sobrevivencia, nombre, sexo, edad, parientes, familiares, bote, cuerpo, identificador va hasta el final, siendo que debería estar al principio. Bueno, aquí tengo el nuevo orden de los campos. Le doy control enter. Y fíjense cómo ahora ya me lo pone identificador, sobrevivencia, nombres. Este es el orden que yo quiero que tenga. Entonces, era bien fácil. Nada más en una lista Python, pongo los nombres de columnas en el orden en que lo quiero y le digo que Titanic es igual a Titanic en el orden en que se lo estoy pidiendo. Y ya hace la transformación. Cambiar nombres de columnas en un data frame, ¿cómo sería? Vamos a suponer que queremos hacer estos cambios. Todos los indicadores requeridos o no requeridos deben iniciar con ID. Los datos de valor que indiquen cantidad deben iniciar con cantidad-bajo. Los categóricos, numéricos y codificados deben iniciar con clave-bajo. Y se deben hacer precisiones de sustantivos. Por ejemplo, usar pasajero resulta inexacto, pues la tripulación no era pasajera, entonces lo adecuado sería hablar de personas. Volvemos a lo mismo. Genero un diccionario. Y en ese diccionario voy a poner pares de valores, donde la llave es el nombre actual y el valor es el nombre que quiero. Pues le digo que identificador pasa a ser ID persona, sobrevivencia pasa a ser clave sobrevivencia, bote pasa a ser ID bote, cuerpo, ID cuerpo,
parientes, familiares, cantidad familiares. Y luego lo que hago es que le pongo Titanic, renombra y le digo columns y le pongo el diccionario que tiene las equivalencias y le digo in place true. ¿Para qué es in place true? ¿Quién me dice? ¿Para qué pongo in place true? Porque se guarda en el mismo data frame, ¿no? ¿Y qué beneficio tiene, Rafa? ¿Qué beneficio tiene in place true en lugar de hacer la asignación? Cuestión de memoria, ¿te acuerdas? Ahorrar memoria, sí. Evita que tenga en un momento dado 2 veces el mismo data frame en la memoria. Ahí hago el rename, fíjense, hago el rename. Y fíjense cómo ya tengo el nombre de los campos como los quiero. Y ahí ya hice eso. Ahora, vamos a suponer que quiero guardar, imagínense que quiero guardar esta información en un CSV. Ya tengo mi data frame y digo, oye, ya quedó padre, ya está todo bien. Quiero guardarlo en un archivo. Observen aquí en el área de la lateral de Google Colab que aquí yo tengo un folder que me dice cuáles son los archivos que tengo en mi ambiente de trabajo. Le doy clic y fíjese cómo no tengo datos. Tengo folders de trabajo, nada más. No tengo ningún archivo. Ahora fíjese lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí a esta fila y le voy a dar Titanic.toCSV. Quiere decir que el data frame Titanic lo va a mandar a un CSV llamado personas Titanic CSV, en donde no me va a incluir el índice como columna. Y ahí le doy control enter. Y si yo aquí le doy a actualizar, fíjense cómo ya tengo este archivo personas Titanic que no tenía. Ese archivo yo lo puedo descargar incluso. Y me dice, oye, guárdalo. ¿Dónde lo quieres guardar? Lo voy a guardar en escritorio. Y fíjense cómo yo tengo el data frame con los datos y con los nombres que le dije. ¿Se fija? Entonces, esa es una manera de crear un archivo CSV. Y si yo quisiera integrar 2 data frames en un libro de Excel, ¿cómo sería? Fíjense, dice en un libro de Excel llamado datos actualizados XLSX, que contiene una hoja llamada datos, contiene todos los datos sin incluir el índice. Yo lo que quiero es generar 2 archivos, en Excel, y quiero que, bueno, aquí realmente no está generando 2 archivos en Excel. Lo único que está haciendo es, está pasando los datos de Titanic a una hoja de Excel. La hoja se va a llamar datos actualizados. No quiero el índice y quiero que la hoja de datos se llame datos. Eso es lo que está haciendo ahí. Fíjense cómo aquí yo puedo guardar eso ahí y también puedo recuperar las personas que vivieron. Le doy Titanic y pongo nada más ciertos campos, nombre, sexo, clave, sobrevivencia y edad. En el caso de que la clave de sobrevivencia fuese 1. Quiere decir que aquí en vivieron, lo único que voy a tener son los datos de las personas que vivieron. Y acá hago lo propio para tener las personas que murieron. Fíjense cómo estoy generando dos data frames. Realmente esto debiera ser separado este ejercicio uno de otro, porque aquí en este ejercicio nada más estoy demostrando cómo se genera un Excel a partir de los datos. Aquí puse todos los datos, pero fíjense aquí cómo yo ya genero un data frame con los vivos, genero un data frame con los muertos, y luego en esta línea lo que estoy haciendo es que en un archivo de Excel llamado vivos muertos
que le doy yo el nombre de flujo de datos, escribo las personas que vivieron en la hoja vivos, las personas que murieron en la hoja muertos, y al final yo voy a tener un archivo llamado vivos muertos XLSX con 2 hojas. En la hoja vivos voy a tener lo que tiene el data frame vivieron, y en la hoja muertos voy a tener lo que contiene el data frame murieron. Eso es lo que hace esto. Fíjense, voy a correrlo. Y si me fijo acá, ya tengo vivos muertos. ¿Se fija? Y si le doy descargar, fíjense cómo ya tengo las 2 hojas. Tengo 2 hojas. Aquí tengo vivos y muertos, ¿se fijan? Tengo 2 hojas en un archivo en Excel. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Lo que yo le he dicho a mucha gente es que no subestimen la capacidad que tiene. Si se fijan, realmente no es muy complejo. Manejar los data frames no es muy complejo una vez que los entiendes. Y hay mucha gente batallando y queriendo hacer filtros y transformaciones y batalla mucho en hacerlas en Excel y luego de repente se están metiendo con macros para hacer todo esto, cuando en Python está súper tranquilo hacerlo. Entonces tú puedes leer un archivo en Excel, transformarlo fácil en Python y luego regresarlo a Excel si quieres, sin ningún problema. Entonces, yo creo que sí, Python es una alternativa. Python con Pandas es una alternativa muy buena para hacer transformaciones de datos en Excel, ¿no? Y aquí ya se termina este ejercicio. Le damos guardar para tener.